Bueno, vamos al aire. Este eclipse que vamos a tener el 3 de marzo, además 3 del 3, para aquellos amantes de los portales, de números, es un eclipse muy interesante porque está marcando la pauta del final de año. Ustedes dirán, pero final de año, si eso fue en diciembre del 2025. Lo que pasa es que a nivel del calendario astrológico y del calendario además que tenemos con los nombres, marzo significa Marte, el inicio, el arranque, el comienzo. ¿Por qué? Porque está el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el, el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, y eso marca una pauta en el calendario solar. Muchas de las culturas americanas y del hemisferio norte, partiendo desde acá, desde el propio Ecuador, viven el inicio del año, el 21 o 20 de marzo, dependiendo a veces es el 20, a veces es el 21, de acuerdo si es año bisiesto o no, eh, el inicio y el comienzo, e incluso la misma astrología y astronomía, tenemos el grado cero de Aries como punto focal para tomar las mediciones de los cuerpos celestes hacia arriba con altitud o con signos zodiacales como lo hacemos en astrología. Pues Javier Aragón, hoy en nuestros domingos madrugadores, vamos a hablar de lo que representa este final, este eclipse de Virgo, Piscis, en donde la luna, estando en Virgo, recibiendo el sol de Piscis, hace un cierre de procesos y da la bienvenida también al nuevo año astrológico del 21, del 20 de marzo. Querido Javier Aragón, gustazo estar acá contigo. Amigo, qué delicia cumplirle aquí un domingo más al destino, a la vida, a la pasión, a lo que nos apasiona y pues estar próximos con la cuenta regresiva de vivir como tú has dado esa introducción acerca de marzo ya, que además creo que también vamos a tener oportunidad de ir mencionando algunas fechas y algunos puntos importantes de que vamos a estar celebrando de cara ya a lo que es el año astrológico 2026, que ahora sí nos vamos acercando como más a muchos tránsitos y se siente también el tema de poderlo vivir y tener la excusa para mostrar o colocar una palabra que nos nutra. Ahora con este eclipse en Virgo que habla de mucha nutrición también, pues tener esa excusa de decir, bueno, ¿de qué va? ¿Cómo nos vamos acomodando? ¿Y cómo podemos vivir mejores tiempos y asumir lo que nos está pasando? Yo encantado de estar aquí contigo un domingo más, amigo. ¿Por dónde empezamos a picar esto? Empecemos, empecemos el chef va a empezar a tomar los ingredientes. Con- Bueno, Javier, mira, a mí me parece algo muy interesante con esto que acabas de decir de Virgo, que tiene que ver con la digestión. Yo creo que eh, la digestión en el lado de Virgo es una de las más importantes a nivel humano, porque una cosa es echar muela a las cosas, masticarlas, macerarlas, otra cosa es echarle ácido a toda esa estructura, a ese bolo alimenticio en el estómago, pero otra cosa muy distinta es extractar lo fino, lo necesario, lo importante de la vida. Yo creo que una luna en Virgo siempre nos va a llamar la atención en esa destilación profunda de las cosas, de todo lo vivido durante este año. Año me refiero desde marzo del año pasado Aclarándolo. a la fecha, ¿sí? De aquellas cosas de las que las hemos masticado, las hemos procesado, las hemos digerido, y llega el momento de hacer una síntesis y extractar y realmente no quedarnos con las cosas, sino con la experiencia. Sacar la luz de las cosas, la energía, la sustancia, la vivencia y poder incluso saber qué ya no me sirve, qué es desecho. Y el desecho de unos es alimento para otros. ¿Sí? Es decir, en la medida en que yo suelto aquello que ya considero que para mi conciencia individual en este instante, ya no me está nutriendo, sino que incluso me puede intoxicar. Si lo suelto y lo dejo libre en el flujo de la vida, seguramente otras especies, otros insectos, otras bacterias, otra situación se va a nutrir también de lo que entrego. Uno de los peligros más grandes de Virgo está en la acumulación de recursos, de vida, porque creyendo que eso, que ya en ese momento es desecho, si lo guardo, lo voy a utilizar mañana, pasado mañana, el otro año. Pero lo único que hace es ocupar un espacio, retener la vida y no dejarla fluir. Entonces, esta luna llena en especial, como es con eclipse, está diciendo,
revisa muy bien aquellas cosas que ya utilizaste, sacaste la experiencia, sacaste la vivencia y desecha aquello que ya se convirtió en lastre en tu vida. Esto te va a permitir abrir un mejor año. Y no es cualquier año, es el año del caballo de fuego, es el año de la potencialidad. Imagínate un caballo cargado y cargado de un poco de cosas y de chécheres y de, no sé, de muebles y de ropa que no uso y de cosas que, ¿sí? Pues no anda, no anda. Se Si hace tú pesada la carrera. cargas, se hace la carrera, ¿sí? Mm. Se hace pesada la carrera. Eso que dices es clave porque este año exige mucho eso, mucho, mucho como estar liberados. Por eso quizás lo sincrónico de tener un eclipse ahí, ¿no? Para poder ir soltando, ir defecando, porque la palabra que se utiliza mucho en una parte de la astrología, por ejemplo, llevándola mucho al tema védico, uno de los propósitos de que se dé un eclipse hacia el nodo sur, sobre todo en Virgo, es justamente eso, donde ya ensucio, defeco, expulso aquellas experiencias y aquellos temas que me están generando una pesadez o una obstrucción intestinal, como cuando vamos al médico. Esta obstrucción intestinal, que estoy enfermo, es que no logro, qué es lo que me pasa, que yo no sé si es anemia, no estoy absorbiendo los nutrientes necesarios y algo debo tener. Sí, una obstrucción. Entonces, un solo tema da la sensación de que hay muchas partes dañadas, da la sensación de que estoy muy enfermo, muy enferma, emocionalmente, físicamente, porque mira cómo en Virgo nos enfermamos. Virgo es el signo en el sentido amplio y suficiente de la palabra, no diciendo que, pero en Virgo es el que se ocupa de la casa 6. En Virgo es donde nosotros hacemos cómo funciona esto y cómo es operable, justamente para no caer en el tema de enfermedad. O cómo soluciono mis enfermedades, mis dolencias, lo que nos duele, porque todos tenemos Virgo en algún lado de nuestra carta. Entonces, ¿cómo aprendo a digerir los temas alimenticios, los temas de nutrición emocional, qué estoy consumiendo emocionalmente, qué experiencias me nutre? O sea, ¿realmente esta dinámica con mi mamá me está nutriendo? O estoy ahí, esto lo que nos estamos es envenenando las dos acá y yo buscándole salidas de por qué será que no fluye la relación y yo con 35 años y mi mamá con 55, ¿y qué será lo que pasa? Pues que me debo ir, eso es lo que pasa, debo retirarme porque estoy obstruyendo el flujo de la vida, estamos obstruyendo muchas veces relaciones, cosas. Entonces el nodo sur o este eclipse viene mucho a marcar esas líneas en marzo. Además, que bueno, estamos hablando de una punta, de un lado, que es lo que soltamos, dejamos ir, la cola del dragón, la parte descompuesta que es necesario, y no porque ahí se acabe la vida, sino que se requiere el flujo y se requiere comer de lo nuevo. No nos podemos alimentar, Juan, hoy no podemos hacer, no podemos nutrir el cuerpo con la sobrebarriga del miércoles. No podemos nutrir el cuerpo hoy con lo que comimos hace 8 días. Debemos comerlo con lo nuevo. ¿Qué vamos a desayunar hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Con qué me voy a emocionar hoy? Hoy, ¿qué voy a comer? Porque si no resulto en ese proceso de llenándome de cosas, lo que tú decías ahora en el caballo, me voy llenando de cosas, de objetos, de recuerdos, y este sí es un año que por la velocidad y por la vibración de los planetas y por la entrada de Urano en Géminis pide ligereza y entre más esté con lo necesario, año uno, caballo, para correr la carrera, por eso es un año de correr una carrera, cada uno estamos corriendo una carrera y es como que la ligereza, es el punto de empezar algo. Y pues para empezar algo se requiere estar liviano de mente, liviano de emociones, liviano de cuerpo también. Por eso nos invita mucho a hacer conciencia acerca de los hábitos, cómo me estoy alimentando, cómo se unen. Mira que me encanta esto de Virgo y es la comida y las emociones. O sea, cómo se nutren estas dos, cómo se amalgaman y cómo se relacionan también. Porque un tema de emoción, entonces ya no me cuentes nada, que ya se me quitó el hambre, ya no tengo apetito, ya no quiero nada. O sea, un tema emocional puede afectarme también o me castigo, me lacero, bulimia, anorexia, cuando trabajamos en la psicología, todos estos trastornos donde cómo me estoy viendo, me veo, estoy físicamente súper delgada, pero ante el espejo yo me veo obesa, entonces la mente no logra reconocer tampoco mi realidad. Empiezo a desconocer mi realidad y ahí es donde empieza a aparecer el tema del nodo norte, en este caso que es Piscis,
como cómo voy sacando lo que tú mencionabas, el espíritu, y cómo voy destilando lo fino de esto, y quizás muchos, muchos problemas, Juan, y esto a veces no le gusta a muchas personas, pero hay que decirlo, muchas veces muchos problemas es el tema de seguir anclado, atornillado al ayer. O sea, no moverme de aquí, y yo creo que ahora por todo, con este marzo y con Marte pasando por el inconsciente y depurando y empujando los temas y los roles, pues sí hay que ser muy sigilosos de dónde debo hacerme a un lado y no esperar a que la vida me empiece a correr porque voy sintiendo que me empuja la vida, me empujan las situaciones. No, es que ya no debo estar ahí, ya no me corresponde esto, ya mi biología no acepta este tipo de alimento. Pues sí, antes lo podía comer, 10 años atrás podía comerme eso, ahora no, ahora es como si mi cuerpo dijera, ya esas cantidades no, o ya este tema no, debo cambiar, y es como buscar mi nueva dieta emocional, mental, empezar a habitarnos desde un lugar distinto. Me da risa cuando dices libre de mente. Libre de mente, sí, yo pensaba así, porque es que necesitamos estar dementes para poder enfrentar toda esta situación. Bueno, y a lo que voy es para hacer un chistecito, no Eh, estoy invitándolos a la locura, ni más faltaba, pero es que Pero, fíjate pero sí un poquito. cómo, pero sí un poquito, sí, porque fíjate que un nodo sur en Virgo, lo que ha estado Ajá. trabajando el último año y algo, este eclipse es el último con un nodo Sol en Ay, Virgo. El próximo eclipse que vamos a tener en agosto, más o menos el 28 de agosto, si no estoy mal, va a ser mm, en Virgo, ¿sí? El Sol, pero, y va a ser, perdón, va a ser una luna en Pisces, o sea, va a ser en el eje, ¿sí? Pero ya con el nodo en el siguiente nivel, en Acuario Leo, ¿sí? Entonces, realmente, este eclipse de luna está haciendo una síntesis y un cierre. ¿Y cuál es el cierre? El control. no, Mira qué obsesión el tema de la juventud actual de cómo se puede planificar tanto la vida en este instante. Es como si no se diera la oportunidad de dar ¿cómo es? Una costura sin dedal, un paso, un paso sin planeación, un paso sin estrategia. Sí, no sé, las parejas en este momento no era como antes que incluso se casaban a escondidas y empezaban una vida y ya arrancaba la vida y ni siquiera se mm, cuestionaron cómo voy a darle alimentación, estudios y demás a estos hijos, ¿sí? Y por supuesto, pues la vida va proveyendo, ¿sí? Y por supuesto, esta nueva generación dice, es el colmo que no planearon nada y por eso es que yo no tengo ese colegio que ya tanto quería y por eso no pude salir a estudiar fuera del país. ah, Y no, bueno, sí. Y entonces esa misma situación hace que de aquí en adelante en mi vida yo no haga nada, o sea, yo me caso cuando ya tenga la casa, cuando tenga el pregrado y además una especialización y una maestría. Sí. Entonces me termino casando para los 35 años, 40 y queda solamente un año para decidir si al fin vamos a tener hijos o no. Y, ay, se pasó el tiempo, ay, no alcanzamos, ya no pudo. Sí, entonces, ¿a qué voy con esto? Estoy simplemente caricaturizando el tema porque lo que hace un poco Virgo es la experticia de querer ser dueños de nosotros mismos. Y cuando hablamos de nosotros mismos también, si es una relación, si es un trabajo, si es una empresa, es como si solamente cuando voy a lo fijo me lanzo a dar el siguiente paso. O incluso suelto el paso de atrás hasta que no esté seguro de lo que tengo adelante. ¿Sí? No sé, por ejemplo, vincularmente, ¿no? Entonces es como, no, yo no termino esta relación hasta yo no tener la otra. Sí, o sea, es como, sí, o cosas así, ¿ves? Entonces, de alguna manera el nodo sur en Virgo está diciendo, mira, realmente, y sobre todo en este eclipse, esto se está iluminando desde Pisces. Y el regente de la luna en Virgo, roja, la luna roja en Virgo, está en Pisces. Y con Mercurio, con Venus además, está haciendo un hermafrodita allá arriba en Pisces. ¿Sí? Entonces le está diciendo, de alguna manera le está diciendo, oye, lo espontáneo, lo loco, lo dionisiaco, lo que no es apolíneo, cuadrado, estructurado, sino lo que sale espontáneamente de la vida, de la naturaleza, es algo que necesitas reconocer y que se ha venido trabajando el último año. ¿Mm? Que no quieres verlo, pues entonces lo que puede terminar pasando es que terminas rompiéndote, tratando de sostener algo con tu pequeña conciencia limitada, tratando de sostener esa empresa, esa relación, esa vida, de unas maneras absurdas en donde te rompes.
¿sí? Lo que dice esto es, anímate a recibir a la vida en el formato que va llegando, que a medida que vas dando pasos, encuentras los problemas, claro, y las soluciones, que están siempre atadas con un hilo rojo precioso, la solución al problema. Que lo que pasa es que normalmente nos quedamos solamente viendo el problema o incluso nos quedamos anticipadamente viendo las soluciones a problemas inexistentes también, que lo único que hace es complicarnos la vida y llenarnos de angustia y ansiedad. El nodo sur en Virgo, por última vez en este eclipse y tan cerquita del sol, de la luna, perdón, haciendo la luna roja, pues invita a suelta ese control, aprende a vivir con lo que va apareciendo en el instante, eh, da los pasos desde el corazón y no desde tanta programación mental, académica y demás, y date el permiso de sorprenderte. Es la sorpresa pisciana. Wow, mira lo que está pasando, ¿sí? Y a nivel, tú mencionaste otro nivel muy importante aquí, que es la salud. La salud, ¿qué es? Es un lenguaje de comunicación que tiene el cuerpo. Así como nosotros hablamos con la corteza prefrontal en castellano, y a nivel simbólico tocamos temas y mitologías y cosas, pues el cuerpo tiene una forma de expresión que se llama inflamación, se llama prurito, se llama enfermedades, algún órgano que empieza a fallar. Y si más bien lo revisas, como que no es algo a extirpar de inmediato, Mm, algo a abolir a- o a anestesiar, inmediatamente medio aparece, sino que se está comunicando el soma, el cuerpo, está hablando la psique inconsciente, aquello que no tiene lenguaje, que le faltan palabras para expresarlo, que le faltan emociones para llorarlas o para reírlas o para gritarlas, y que no hay otra forma que en lugar de pegar un puñetazo, pues entonces se inflaman las articulaciones, que en lugar de pegar un gran grito, entonces se inflama la garganta, que en lugar de decir estoy hasta las narices de algo, pues me llegan los mocos hasta, hasta mm, los senos paranasales y después generan una sinusitis. Es decir, hay algo implícito con una luna en Virgo que está diciendo, no somos espíritu y materia por separados. El cuerpo es la expresión del alma y del espíritu. Y hay cosas que tu pequeña conciencia limitada no alcanza a verbalizar, que el cuerpo sí lo está registrando y está enviando mensajes, está hablando del proceso. Escúchalo en esta luna llena con eclipse, escúchalo porque como un eclipse de luna son cuatro lunas en pocas horas. mm, Es decir, pasa de llena a menguante, creciente, bueno, tiene el ciclo en poco tiempo y además pintado de rojo para poder hacer una limpieza desde la tierra. Entonces es una gran oportunidad para que en poco tiempo podamos hacer una síntesis, unos procesos de visibilizar el soma y llegar a unas conclusiones. Entonces pueden llegar a ser momentos de eureka con el cuerpo, es decir, de serendipia con el cuerpo. Es decir, hombre, ya entiendo este dolorcito que tengo 6 meses atrás, un duelo no vivido, un año atrás, cosas que yo creí que simplemente con pasar página ya quedaban y que de repente ahorita está saliendo. Y un abuso del que me sentí o una negligencia que la sentí, de repente me termina generando una fibromialgia o unos dolores repartidos en todo el cuerpo. Y no los conecto, no he logrado conectar. Y de repente esta luna llena es como si le pongo atención y trato de conectar desde el momento en que empecé a sentir estos síntomas, ¿qué estaba aconteciendo? ¿Qué situación no le he dado la suficiente voz? ¿Qué ha generado un trauma? ¿Y qué es lo que genera un trauma? Callar. No el acto mismo de lo que sucedió, mm, sino que sucedió algo, pasó un evento y lo callé. No tuve con quién socializarlo, intercambiarlo, no tuve con quién llorarlo, no tuve con quién pelearlo, ¿sí? mm, De resto, si yo lo logré hablar, eso no es trauma. Si yo lo logré pelear, si yo, no, pero lo peor que podemos hacer es decir, pasa hoja con eso. Ya el pasado pisado y se me olvidó. Pues en este momento de luna llena en Virgo, el cuerpo te lo recuerda. Te dice, ¿por qué no le ponemos voz a esto? ¿Por qué no lo sacamos de la lexitimia? O
sea, de la falta del léxico a este proceso y le damos norte, palabra, le damos pelea, le damos batalla y dejamos que se genere el evento afuera y no la guerra interna, en la inflamación Mm. o en los procesos internos. Esa que tú mencionas de soma, la somatización que se puede dar también en la biodescodificación, mira que cada uno tiene una forma de hacerlo distinto. Tú mencionabas unos ejemplos muy marcados que esto es como la parte esquelética de, como decir también Marte, regente de la casa uno o Marte, planeta regente de Aries. Eso de manera esquelética, estructural de cómo analizamos la astrología. No obstante, cada persona puede tener a Marte en otra casa que no sea la uno y en otro signo, claramente que no sea Aries. Lo mismo pasa con esto que tú mencionas. Es también esa oportunidad de aprender a leer el cuerpo de cómo yo somatizo. ¿Cómo lo hace el mío? Porque también pasa mucho que la persona dice, no, pero yo todo lo digo, no puede ser gripa. Entonces ya me quedo también en el tema de, no, esto no es porque yo no tengo gripa y si no tuviera gripa, o si no me daría esto, me daría lo otro, sino es también ese tema de autoconocimiento de mi cuerpo tiene su propio lenguaje, tiene su propio tono como la voz, su propia manera de cómo lo habla, de cómo lo dice, y ese mismo es, a lo mejor para ti no sea la garganta, a lo mejor para ti sea los codos, a lo mejor para ti sean las rodillas, a lo mejor sea la cadera. Entonces, para ti sea otra parte del cuerpo que esté simbolizando, y esto tiene mucho que ver con la niñez, tiene mucho que ver con incluso con la misma carta, porque no todos los cuerpos somos iguales, tenemos una parte energética distinta, donde hay cuerpos que requieren más sueño, hay cuerpos que requieren más alimento, por ejemplo. Entonces, también es como cómo es mi cuerpo y cómo mi cuerpo responde a los distintos eventos adversos y a las distintas situaciones, cómo es la manera en la que yo traduzco eso y voy pragmatizando y cómo mi cuerpo lo hace. Cuando nosotros ya sabemos cómo mi cuerpo lo hace, que si genero este pico de estrés, yo lo voy a ver reflejado en tejido adiposo a los lados, porque ya sé que es así, pero otra persona puede estresarse y ser delgada, totalmente delgada. Entonces no es como el patrón, pero el mío sí. Cuando yo ya conozco que el mío es este, que yo salgo por aquí, que yo manifiesto por aquí, que mi materia obedece a mi mente y a mis emociones de esta forma, pues ahí ya es empezar a hacer conciencia. Ahí es donde se empieza a iluminar ese sol del eclipse en Piscis, en que ya identifico un patrón de comportamiento en mí, luego entonces lo puedo trabajar. Luego entonces puedo decir, bueno, ya el cuerpo me está diciendo aquí que no, el cuerpo me está diciendo que sí. Muchas veces pasa cuando se hace deporte. Tú miras y cuando ya estás entrenando, tú sabes qué puedes levantar y qué no está dentro de tu radio. O sea, que es un punto donde incluso puede ser ya peligroso para ti, donde ya tú identificas y dices, no, esos no son mis pesos, o sea, yo no estoy ahí, ¿sí? Podré o pude, pero ya no estoy ahí, ya no logro con eso. Entonces, esa parte de conocernos, eso también es cuidado, ¿no? Saber cómo mi cuerpo responde a los temas y hasta dónde la palabra, bueno, iba a decir otra, pero esa es como muy brusca, entonces puede generar muchos comentarios que no. Pero esta sí, hasta dónde hay obstrucción, hasta dónde hay obstrucción intestinal, eh, hasta dónde hay obstrucción ahí, porque ahí puede estar el bloqueo donde la sensación de esto en la psique se refleja como estancamiento, como bloqueo. Estoy bloqueada, estoy bloqueado, no sé qué es lo que pasa. Esa sensación de bloqueo y estancamiento es sobrepensar, es digerir, es negarme a ir al baño a la final. Es como ese síntoma estomacal, por eso el síntoma habla la manera de que nuestra psique dice, hey, debes ir al baño, ¿cómo es? A través de un pequeño dolor, a través de una pequeña molestia que tú identificas y hay algo que te anuncia que yo necesito ir a hacer algo, ¿sí? Esto no es que nadie me avise ni nada, pero siempre surge a través de algo que con el tiempo para nosotros se nos ha vuelto pues de una manera muy natural, como muy obvia. Lo mismo pasa con los síntomas o lo mismo pasa con la psique. Lo que pasa es que aquí desde la psicología, Juan, yo no sé si a ti te ha pasado, eh, en la psicología pasa mucho que como no es tangible, o sea, no tenemos el cuarzo, no tengo la parte tangible física,
sino que nos estamos apoyando en experiencias y en imágenes y demás, eh, no es muchas veces la información no la podemos cuantificar en el sentido que sí lo hace el nutriólogo. Entonces el nutriólogo puede decirte, coma 100 gramos de pechuga, ¿sí? Y entonces hay 100 gramos de pechuga y hay una gramera que me bota 100 gramos de pechuga y eso equivale a tal de proteína. O sea, lo puedo, es medible. En la psicología, entonces se entra en el conflicto porque no puedo medir, no puedo medirle al consultante, no puedo escuchar de parte del terapeuta. ¿Y por qué así? ¿Y por qué tal cosa? Entonces, si tú le preguntas, ejemplo, al nutriólogo, ¿puedo comer postre todos los días? Pues él le contesta sí, de poder puedes. Ahora, no debes porque mira, no debes por esto. En la psicología es igual, de poder hacer eso, de poder quedarte callada, de poder seguir así, lo puedes hacer. El tema es que mira, pero como no hay una cifra que mida 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, entonces queda la información como escueta. Ay, no, yo creo que él se equivocó. No, no, esto yo lo manejo por aparte. No, en mi caso no porque me justifico, porque no hay una medición, no hay una gramera. No tenemos la gramera. Entonces, el nutriólogo al tener la gramera, el consultante puede pesar, el usuario puede pesar el alimento y darse cuenta. En la psicología, como no hay una gramera para esto, entonces se va y no, en mi caso es distinto. No, yo espero al otro año y 2 años porque es que es diferente. Es que mira que, y me invento mi propia gramera saliéndome de los esquemas y de los parámetros del estudio y de todo lo que hay detrás per se, de por qué se está diciendo eso, por qué no es sano, por ejemplo, ciertas convivencias a ciertas edades, así se amen, no es sano, porque tiene estudio, porque tiene una relación de fondo, porque hay unas características, porque venimos con otro. Toda esa temática es la que viene diciendo este eclipse y en este marzo empezar a drenar, empezar a limpiar toda esa zona que a veces por no tener el cálculo de la gramera, como que cuesta trabajo dejarme fluir con lo que se supone son los enormes problemas que tengo. Y Javier, y amplificando un poco más esto que estás mencionando, a raíz de que el regente del eclipse está en conjunción con Venus y en trígono con Júpiter, yo quiero hacer acá un énfasis en algo en especial. Fíjate cómo cuando empezamos a mirar lo somático que podemos hacer, eso puede llegar a generar muchos procesos de culpabilización. Ah, entonces estoy enfermo porque no veo, o porque no oigo, o porque no hablo. Entonces es mi culpa también. Y tras del dolor y la inflamación que tengo, Sí. ahora es mi culpa estar enfermo. Entonces se puede llegar a hacer ese reclamo, ¿sí? Y por otro lado, entonces empiezo a ver, ah, listo, entonces ya entendí que es por no haber tenido conciencia en esto, entonces voy a tener conciencia y mañana me alivio, ¿sí? También se da esta otra percepción. ¿M? Ahora, lo que quiero mostrar con esto es mostrar un camino de ruta un poco distinto, ¿sí? Tengo una enfermedad y tengo una patología o tengo una situación, incluso crónica, la que sea, ¿sí? Qué interesante poderla observar y ver que no es un enemigo o algo que por qué salió allí, sino lo contrario. Qué maravilla que mi cuerpo sí lo leyó y yo no lo pude leer. No, Y qué maravilla que el cuerpo me está sirviendo de pararrayos para que no se me termine fracturando la psique y para que pueda yo procesar lo improcesable de pronto con esta inflamación, con esta enfermedad, con este diagnóstico. ¿Y qué tal si, por ejemplo, en este eclipse utilizamos el síntoma no para estar peleando con él, sino para amigarnos y poder decir, ay, o sea, ay, gracias, dolor, porque me, me ha servido de pararrayos para este proceso psicológico que no sentía que tenía la capacidad de sobrevivirlo o de mm, sacarlo adelante. Y que en lugar de estar peleando con el síntoma, lo abrazamos y lo aceptamos, viéndolo como, porque fíjate que la negación del mismo síntoma, la negación de un diagnóstico, la negación de una problemática física, es la misma negación que hemos hecho con la vida que ha sucedido y que al cuerpo no le ha quedado más que enfermar. Entonces, si empezamos a revertir el proceso, primero con la aceptación y las gracias que le damos al síntoma que aparece, gracias a esta gastritis estoy pudiendo tal cosa, o gracias a esta virosis pude tener un tiempo fuera, que de otra forma no tendría como verbalizarlo, o gracias a estos exámenes que me están practicando, donde necesito acompañante y demás,
logro ver que sí soy importante para otras personas y que están dispuestas y disponibles a ayudarme. O gracias a que me llevó a la clínica este proceso, me di cuenta que por lo menos hay médicos, enfermeras y familia que de pronto sí llega en un momento determinado, ¿sí? No sé, es algo así como empezar a ver que los procesos somáticos hacen parte de ese bello destino en el que el self está escribiendo la novela individual, la historia personal, y que no es eso que es un accidente y es un error. Es que yo, Juan Carlos, no me vengas a decir eso porque yo simplemente me comí algo dañado ayer y lo que tengo, esta diarrea que tengo, es por simple y llanamente por lo que me comí. Pues sí, pero resulta que el cuerpo humano, así como decía por allá un maestro, no es lo que entra en boca del hombre lo que lo intoxica, sino lo que sale de él. Sí. Cuando estoy yo receptivo y perceptivo por mi estado emocional y estado de ánimo, es cuando una patología ha nido. Mm, De resto, los mismos ácidos que tenemos y las mismas defensas que tenemos logran expulsar una situación, ¿sí? sí. Entonces, de alguna manera, los síntomas que vamos teniendo día a día son un pararrayos de una estructura psicológica. Y además no son errores, no son equivocaciones. Es que salgamos del tema de que las cosas que me pasaron mal fueron un error o fue porque alguien tuvo la osadía de querer hacerme daño. ¿Sí? Salgamos de ese proceso y de esa forma de analizar la vida para entender que lo que realmente pasa y las enfermedades que voy recibiendo, lo que se me va inflamando o lo que sucede alrededor en mi entorno, no son errores fallidos de la Matrix. No son porque yo me equivoqué en una decisión que no fue asertiva. No fue porque no fui lo suficientemente inteligente para tomar partido frente a algo. No, es simplemente porque es tu destino, es tu vida, es tu libro personal. Es donde se va escribiendo la historia día a día, minuto a minuto. Y cuando empiezas a darle aprecio a eso, a esas situaciones, primero empiezas a tener una actitud más positiva frente a la vida. Segundo, empiezas a tener una mirada apreciativa. Aprecias el destino mismo y aprecias lo que se ha tomado el trabajo, el self de escribir para ti. Y empiezas a sacarle un provecho y agradecer los procesos, agradecer, agradecer las cicatrices que nos ha dejado la vida con el tiempo, que no son cicatrices, sino son bellos tatuajes para recordar y rememorar que que aquello que no me mató, lo sobreviví hoy. Y que esa cicatriz, esa enfermedad, esa patología, esa enfermedad crónica, lo que sea, es simplemente un recuerdo atávico de que somos sobrevivientes en este mundo. Y más bien sintámonos orgullosos de ese proceso, porque fue como mi cuerpo me salvó para poder sobrevivir a eso tan absurdo que viví con mi gente querida o con los que debían protegerme que resultaron fue dañándome, ¿no? Mira que ahí en Virgo, en esa parte que tú mencionas, sale mucho el tema de Quirón, porque a la final tocar a Virgo es de una u otra manera ir a esa cicatriz. Apenas dijiste cicatriz, se me vino el tema quironiano, porque si hay uno de los signos donde nosotros acomodamos en la astrología, pues al mismo Quirón es Virgo. Es en casa 6 también donde se acomoda la salud, donde se acomoda la alquimia, la capacidad de ser resiliente, las cicatrices, aquellas heridas que son tan dolorosas, aquello que cuesta trabajo en un eclipse lunar en Virgo, pues claramente porque duele, hay un pasado, hay un algo, y si miramos esto puede llegar a rebotar mucho en la herida de cada uno de nosotros, en los temas quironianos del pasado, porque Virgo también hace elección de lo que hemos venido fabricando, de lo que hemos venido, es como si Virgo tuviera acceso a esos archivos, archivos X, a esos archivos donde está toda la información desde que nacimos, porque Virgo tiene todo eso y lo tiene ordenado por orden alfabético. Usted le pregunta a Virgo, le pregunta a la memoria de Virgo dónde está este evento, qué pasó y se acuerda con pelos y señales, con detalles, qué ropa tenía puesta, qué pasó, en qué momento, si fue en la mañana, si fue en la tarde. Entonces Virgo es como esa parte de nuestra carta, Virgo es ese gran archivo que conserva toda esa información y la refleja o la relaciona, la interconecta con el tema quironiano punto de dolor.
Ahora, a esto lo que tú decías, pues Mercurio estaba para esto retrogradando, que también hace, está en retrogrado en este caso, que justo es el planeta que hace de una u otra manera énfasis en los temas de lo que estamos hablando ahora, de devolvernos un poquito, como que todo se va hacia ese punto inesperado de otra agenda, de otro tema, de un soltar, un desprender, que hasta energéticamente nos va bien con que nos soltemos a situaciones que no sabemos ni siquiera por dónde van a venir. Porque en Pisces no vemos, y ahí está la acción, ahí está ahorita el Sol, está Venus, está toda la atención está en Pisces. Mira cómo lo que se veía y lo que se supone se orquestaba de una manera, incluso afuera, a nivel mundo, a nivel política, a nivel económico, a nivel 26, a nivel todo, y resulta saliendo de una manera muy pisciana, resulta saliendo de una forma totalmente inimaginable o que íbamos a creer que se iba a dar esto o se iba a mostrar lo otro. ¿Qué va a aparecer, no? Porque Piscis es el signo que invita a eso, que algo aparezca claramente no conocido porque ahí no se ve, entonces también es como un Mercurio estar a tientas de eclipse que también le va a dar pauta a, pues a Júpiter que se pone directo en Cáncer el 11. Entonces ya empezamos también a mover y a desplazar toda la energía que llevando todo el proceso de del compostaje y de lo que se elimina, pues el eclipse pasa el martes 3 abriéndole ya la puerta también a un Marte que va a terminar de hacer, o va a empezar mañana a hacer su trabajo, ya terminó de hacer su trabajo, en este caso en Acuario, y ya mañana lo vamos a tener de pleno, acompañando, dándole fuerza a esto. Y muy el 11 de marzo, yo creo que desde tratándose de Júpiter en resonancia días después, o sea, esta semana que está por venir, empieza ahí sí a despertar la otra cara de Júpiter, su segunda versión, su segunda mitad, su segundo recorrido que va a hacer, en una perfecta acomodación con el eclipse. Fíjate cómo el eclipse, el Sol y el nodo se ubican a 12 grados, una orbe muy chiquita ahí en Pisces, haciendo un aspecto muy favorable, sobre todo ahora con Mercurio también que está ahí retrógrado y todo este tema. Es como abrirse también al salto de fe. También hay momentos donde el universo dice, sí, hay cosas donde hay que hacerlas y hay que aterrizarlas que son muy proligias y muy de agenda y muy de estructura y demás. Pero hay otras tantas que hay que irlas dejando mostrarse, que vayan fluyendo, que vayan apareciendo al compás de, y por eso ahí se va torciendo como la agenda de muchos. Pero para bien, o sea, es un tema de siempre el universo lo va a hacer con el mejor destino y propósito. Yo creo que aquí el trabajo de nosotros es aprender a verlo con buena voluntad. ¿Con qué lente voy a ver esto que va a aparecer? Con qué ojos, con qué gafas me voy a poner? Y cuál es el lente que hay ahí? Amarillo, verde, azul, porque así es como lo voy a interpretar a la final. Precioso esto que mencionas, Javier. Y quiero amplificar dos cosas aquí. Con Júpiter poniéndose directo en trígono con esta lunación con Venus y Mercurio. Eh, Mira, Javier, cómo es importante darnos cuenta que la reacción, que como reaccionamos a una situación, no depende de lo que está pasando en ese instante, sino de nuestra historia pasada. Y cómo simplemente activamos una reacción defensiva o ofensiva contra el presente cuando en realidad es como si nos estuviéramos defendiendo del pasado. En la Mm. infancia y en los procesos de crecimiento y desarrollo vivimos una serie de situaciones que nuestro cuerpo, aún sin tener la sabiduría del tiempo, aprendió a reaccionar de ciertas formas para creer que de esta forma voy a sobrevivir. Y se quedó con esa ruta neuronal. Y después pasa algo similar en el presente y creo que me están volviendo a Mm. vulnerar, me está volviendo, voy a volver a tener ese abuso o voy a volver a tener esa negligencia y de una vez ataco sin ni siquiera darme cuenta que el tiempo ya es distinto. O sea, Júpiter en trígono con Mercurio en Venus en Pisces está gestando la posibilidad de una nueva visión de lo que me está Mm. sucediendo. Antes de atacar con ese estrés postraumático que te tiene, piensa tus sentimientos, siente tus racionamientos. Y un momentico, o sea, yo sé que instintivamente voy a actuar de esta forma porque es la forma que lo aprendí a hacer, a reaccionar, reacciono. Pero una vez reaccionado, oye, pero mira que la situación es distinta. Mira que ya no eres un niño vulnerable.
mira que ya eres un adulto, mira que ya te tienes a ti mismo. Mira que no pasa nada si tú te defiendes de esto de otra manera o lo miras desde otro ángulo, ¿sí? Entonces, para mí ese Júpiter con Trígono está diciendo, reescribe la historia, date la oportunidad de hacer una narrativa diferente de los procesos del pasado y géstala en Piscis, ¿sí? Esto por este lado que mencionabas con Júpiter y por el otro lado de Quirón, que me fascina. Mm. Mira cómo el zodiaco, lo que significa es grupo de animales, constelaciones de animales que han inventado los antiguos para contener una estructura humana, culturalmente humana y lo que hay en el radix, en el mandala, ¿sí? El caballo, la figura del caballo que tenemos en nuestro zodiaco occidental, es un caballo herido porque es el caballo de Quirón. La constelación de Quirón, según dicen los antiguos, simplemente es cuando se intercambia Quirón por Prometeo, que está en el Cáucaso, y al intercambiarlo, crea la constelación de Sagitario. O sea que el caballo que nosotros tenemos desde la constelación de Occidente está herido en combate, ¿sí? Y pasó de la inmortalidad a la mortalidad. Pasó de dejar el sufrimiento por ser inmortal, pero tener una herida totalmente dolorosa y totalmente cáustica que no se podía sanar de ninguna forma. Pasó de eso a liberar el dolor cuando se volvió mortal, ¿sí? Y de alguna manera lo que nos está diciendo en este año del caballo de fuego es que es un caballo también herido. Fíjate, es Saturno en Aries. Mm. Es con dificultad me levanto y troto, pero no simplemente la dificultad me gana tanto que no hago nada. Es lo contrario, ¿sí? La dificultad me hace crecer. Aries, el que crece, Marte, el que crece, es lo que significaba Aries, Marte. El que se motiva y se provoca y crece y le da la posibilidad de abrir un espacio y conquistar nuevos territorios. ¿Y qué dice Saturno allí? Pues que esa expansión tiene dificultad. Y al tener la dificultad dice, pues entonces, ¿qué hay que hacer y cuánto soy? Entonces, ¿cómo le encuentro la comba al palo, como dicen acá? ¿Cómo le encuentro la solución a este problema? Y en la medida en que le voy encontrando la solución para poner al caballo a andar, primero me doy cuenta que es mortal, que no es divino, o sea, que no es por allá de la nube, sino que es real, es concreto. ¿Sí? ¿Cómo es de importante aterrizar los conceptos y los procesos porque de lo contrario no sale ninguna producción física, material? ¿Sí? Entonces, es un caballo que está diciendo, está herido, me duele la vida es compleja, la vida es difícil, pero no porque la vida se ensanche contra mí, porque todo está en contra de mí, sino porque la vida es difícil, simple y llanamente. Si no, vayan al bosque y van a ver lo que sufren lo- los padres de los pajaritos buscándole las lombricitas para llevar a los que tienen allá en el nido. ¿Sí? Eso es de todos y es de Ah, todo lo que está bajo el cielo. ¿Sí? Todo tiene un trabajo, todo tiene un cuento. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, quitarnos el tema de la personalización, de que todo me pasa solo a mí, yo soy solo el centro del universo en donde todo, no, tranquilo, take it easy. O sea, esto, sí, las dificultades están apareciendo constantemente, pero también las soluciones y también la capacidad creativa de resolver y de encontrar nuevas alternativas. ¿Sí? Entonces, esto está diciendo, súbete al caballo, que es un caballo que ya está herido y que gracias a que está herido, la historia se hace interesante. Si simplemente el caballo estuviera perfecto, todo está en orden, ay, qué pereza ir a ver una película donde no pasa nada. claro. ¿Sí? Acá el caballo le duele. El caballo tiene su herida ancestral, viene con sus historias, venimos matizados, venimos traumatizados, pero somos sobrevivientes. Y por ese solo hecho tenemos la capacidad de reescribir la historia. Entonces, levántate con todas las dificultades y dile a ese caballito, vamos que podemos, vamos que todavía no se acaba esto. Mira que o tenemos un nuevo amanecer, mira que hay nuevas posibilidades, que me duele, claro, duele, pero intentémoslo de otra forma. Hagámosle por este ladito, por este otro ladito. ¿Sí? Y eso es Saturno en Aries. En esa búsqueda del ladito perfecto, nos hacemos expertos, Javier. Y cuando vamos a ver, empezamos a brillar.
Son 2 años y medio de Saturno en Aries. 2 años y medio en donde te vas a poner a prueba de las capacidades humanas que tienes de manejar el fuego. ¿Qué es el fuego? La conciencia, la individualidad, el yo soy. Son 2 años y medio en donde vas a tener una serie de dificultades para mantener esa llama viva. Manténla viva, porque después la cosecha es bella. ¿Sí? No la dejes apagar con el primer problema. Ah, no, acuérdate que el caballito está herido y eso va a hacer que la historia sea hermosa. Como esas historias que vemos en Netflix o en el cine, en donde decimos qué historia de superación, qué historia de capacidad que tiene, qué heroísmo. Pues no vayamos tan lejos, Juan, mira la misma naturaleza cómo lo habla, la misma naturaleza cómo lo muestra este miquito Punch. O sea, cómo la naturaleza nos sigue mostrando, se supone a nosotros, los humanos, los neocortezas, los habilidosos, los de la raza en evolución, cómo se las arregla. Eso también ese es el quirón de él, cómo se las arregla y cómo hace conexión con su osito, con su muñequito este de felpa que le De ponen ahí, peluche. su peluche de felpa que se lo ponen ahí, él lo abraza y lo adquiere y lo está haciendo, no lo está haciendo un niño, lo está haciendo un animal. Que de por sí este eclipse, si nos vamos para otro ladito, también tiene que ver con las mascotas, tiene que ver con los animales. Virgo también en esta zona tiene que ver con eso. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a soltar? Porque todo esto que hemos hablado requiere de soltar, porque si estoy con las manos ocupadas, pues sigo con la mano ocupada, porque mírame a mi Virgo, ¿sí? Entonces ese es el eclipse en Nodo Sur. Imagínate, mira, es que tengo las manos ocupadas. O sea, ¿cómo hago para hacer eso que tú me estás diciendo si es que mírame lo ocupada que estoy, mírame cómo estoy aquí de? O también el tema de mira mis manos como las tengo, es que yo no puedo. No, yo pudiera, lo haría, mira mis manos como están. Entonces es como entender, bueno, hasta dónde puedo llegar a soltar muchas veces, no soltar lo que es fácil de soltar. Fíjate que a veces creemos que lo difícil de soltar es la casa, el carro, el dinero, y eso por defecto se da. ¿Qué me dices de una creencia? ¿Qué me dices de una lealtad? ¿Qué me dices de un pensamiento? Eso aunque a veces la persona, la vida nos pone a soltar el carro, a soltar la casa, a soltar la empresa, te quedas en cero y todavía no suelto el pensamiento. Todavía me resisto a pensar, me quita el matrimonio, me quita todo y todavía sigo ahí sentado, sentada y digo, no, este pensamiento, sigo agarrada a ese pensamiento, agarrado a ese pensamiento. Lo sigo defendiendo de mi presente, porque es que ni siquiera es que lo estés defendiendo ante el mundo, lo empiezas a defender de tu propio presente. Javier, estás tocando un tema precioso y es esto de tener las manos llenas, ¿no? ¿Mm? Que habla precisamente Virgo. La zona Virgo y la zona Casa 6 es una zona en donde la vida nos convoca a hacernos cargo de nosotros mismos y en ese proceso nos volvemos expertos en algunas áreas, en algunas materias de la vida, con lo cual después nos terminan contratando y nos terminan dando un pago, por eso se llama la casa del trabajo y Virgo tiene mucho que ver con ese servicio que se entrega. Entonces, ¿qué pasa? A través de los años, yo he ido recuperando una serie de herramientas, recursos y demás. Tengo las manos llenas. Cuando tengo las manos llenas y tengo todo, mira cómo es de difícil entrarle a alguien que lo tenga todo. ¿Sí? O sea, como, por ejemplo, no sé, tú quieres coquetearle a alguien y tiene todo cubierto, incluso es bella o bello. Entonces no hay por dónde, hermano. Sí. Mientras que fíjate que aquella que le dice a uno, oye, ¿me ayudas con esto? Oye, pero pues claro que hay que hacer, ven, yo te ayudo, ven, te hago, te miro, ¿sí? Fíjate, esto es lo que pasa con Virgo, ¿no? Virgo puede llegar a ser tan autosuficiente y sobre todo en este momento en donde lo femenino que ha sido tan vulnerado, tan dañado, tan raptado, tan abusado, en este momento lo femenino se ha empoderado tanto de sí mismo, y ya, llámese hombres o mujeres, que entonces somos totalmente autónomos y eficientes en muchas cosas, entonces lo femenino se blinda y no es receptivo y no recibe, ¿sí? Y porque yo lo puedo hacer todo, ¿sí?
la que se sube al avión y sube esa maleta, como sea, puede ser la maleta muy pesada, ella no puede tener fuerza, pero se sube a la otra silla, se para, la pone, o la que se sube y dice, ay, yo no puedo, ¿me ayudas? Le dice a alguien, ¿me ayudas? Y ahí sale el héroe, le dice, venga a ver, yo, o sea, ¿qué hay que hacer? Yo le subo la maleta, y entonces la que pidió ayuda se va con el compañero echando cuento, hablando, le dice, oye, ¿en dónde te vas a quedar? ¿A dónde viajas? ¿Por qué no nos vemos y nos tomamos algo? Pero la autónoma lo puede todo sola, viajó sola, llegó sola y llegó a su hotel sola y se quedó sola. ¿Sí? O solo. Independiente de esto lo femenino no solamente es cuestión de mujeres. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este nodo sur en Virgo está diciendo, deja tanta autonomía, ¿sí? Sí, ya sabes, es más, lo que dice también un nodo sur ahí, ya sabes que tienes las capacidades para yo solito, yo solita puedo hacer todo esto, pero pide ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque interconectas, porque abres una ventana a la vida y al abrir una ventana a la vida empiezas a generar lo pisciano, la comunicación y el intercambio y sentir que haces parte de un cardumen, de un entorno, Mm. ¿sí? Y que tú recibes y das, ¿sí? Mientras que de la otra forma, ni recibes porque tú tienes un ecosistema tan blindado, tan potencialmente blindado, que claro, no te va a hacer falta nada, seguramente, pero te hace falta todo, porque estás en una soledad absurda, ¿sí? Entonces, este eclipse también está diciendo, haz un reset de estos procesos de autonomía. Pero cuando pidas ayuda y cuando alguien te esté generando ayuda, no molestes. ¿Sí me entiendes? Es decir, no molestes es, oye, pero hazlo así. Oye, pero lo estás haciendo mal. Pero no tuviste en cuenta tal detalle. Ah, no. O sea, eso no sirve así. O sea, en un nodo sur en Virgo lo que está diciendo es, aprende a recibir en el formato que te lo dan como te lo dan. E incluso aprécialo, valóralo. No va a ser igual, el plato no va a quedar tan limpio como si lo lavaras tú, de acuerdo, tranquilo, no pasa nada, recíbelo en el formato que viene, porque ese formato que viene también va a dar otro, te va a abrir a la experiencia diferente, a salir de este narcisismo primario y de este ombligo tan espantoso de creer que la única persona que puede hacer las cosas bien eres tú. Y que como tal, por eso la vida te termina recargando. Entonces, claro, Mm. nada más rico, tú Javier, que también has contratado empleados y que has tenido nóminas y todo esto, contrata a alguien con un estelio en Virgo, ahí con una luna en Virgo, y verás que te hace cuatro en uno. O sea, sí, te ahorras cuatro salarios, ahí vas a tener una persona que hace todito, ¿sí? Y tú estás feliz con ese empleado que te hace todo, pero ¿a qué precio? Se está quemando ese empleado de una manera absurda, porque no es capaz de delegar, no es capaz de creer que otra persona sí puede hacer las cosas. Y entonces termina también en el tiempo, puede ser tan riesgoso tener una persona de estas de cuatro en uno, porque el día que falte, que se enferme, que seguramente le van a dar gripas frecuentes por la saturación, el día que se enferme, ay, Dios mío, ahí vas a decir, ¿por qué no contraté las cuatro? Y no solamente el uno, ¿sí? Pues pasa lo mismo con nosotros, ¿sí? En la medida en que te des el permiso de pedir un favor, pedir que el otro te ayude, sentir que eres vulnerable, que no lo sabes todo, ¿sí? Ahora, estoy tomando un lado de la balanza. Vámonos al otro extremo, ¿no? Que es aquella persona que no ha cultivado su autonomía, que siempre cree que otros le deben solucionar su vida. Entonces, este eclipse también, ya mirándolo desde el otro lado de la moneda, Tenga ¿sí? su pedazo. Entonces, su pedazo, ¿sí? Este eclipse también está diciendo lo opuesto, ¿sí? Es que tanto estás tan apagado en tu autonomía que simplemente estás siempre buscando figuras parentales en el exterior para que te solucionen. Y que tanto estás infantilizado y buscando que se abran de una vez ya las puertas del paraíso para que el mismo Dios te solucione la vida y no tenga yo que estar con este trabajadera haciendo las cosas. Entonces también un poco lo que está diciendo, cómo depuramos la forma como se está viendo Virgo en tu vida, ¿sí? Cómo le damos la vuelta a la tortilla y tal vez para aquellas personas que no son autónomas sea un momento
de reconciliarse con la capacidad que tengo de sostenerme a mí mismo y de ser dueño de mí mismo, que no es otra cosa que lo que representaba la palabra virgen o Virgo en la antigua Grecia, mujer que podría ser madre soltera, que se tenía a sí misma, es decir, no le tengo que estar pidiendo permiso a nadie por lo que quiero hacer o no con mi familia, con mi vida, con mis cosas. Eso solamente lo da la autonomía. ¿Qué da autonomía? El trabajo, el dinero que tengo, mis ahorros, el piso que habito, ¿sí? ¿Y qué hace que eso sea una realidad? La capacidad que tengo hábilmente de generarlo en mi vida. Por eso, bien sea de un lado la persona totalmente autónoma, que estamos llenos de eso, ¿no, Javier? Fíjate, yo miraba en el barrio donde vivo acá en Bogotá y todo, la mayoría son apartamentos unipersonales, ¿sí? En donde las personas tienen su gato, su perro, se acabó su oficina, ¿sí? Y son totalmente autónomos. Cada vez más incluso los nuevos apartamentos son más pequeños y más pensados en eso, ¿sí? Porque estamos encerrados en un proceso muy Virgo. En este momento es ábrete a la posibilidad de lo otro, ¿sí? Ábrete a la posibilidad de interconectar, bien sea los dos polos, ¿sí? Soy tan autónomo que necesito aprender a pedir favores, ¿sí? O soy tan buscando figuras parentales afuera que necesito aprender más autonomía. Esas dos líneas que tú manejas, dos temas que tocaste ahí. Mira que hablamos entonces de si tengo las manos llenas. Entonces, claro, el eclipse viene a hacer ese trabajo, pero también hay que saberse ubicar de que si tú ya vienes y has estado todo este tiempo con las manos vacías, porque claramente ahí no te va a cuadrar esta información. Entonces, para todos aquellos que tienen las manos llenas, pues lo contrario. Suelto desocupo para que se genere el proceso digestivo, para poder recibir. No puedo recibir, no puedo empezar esta relación, no puedo empezar esto porque mira, tengo las manos llenas. Entonces dreno. Pero si vengo con las manos vacías, eso que está diciendo Javier y Juan no aplica para mí porque yo estoy con las manos vacías. Bueno, entonces agarra. Agarra porque también es el proceso de cómo voy a sostenerme, cómo empiezo a tener ese proceso de autonomía, ese proceso de mirarme. Mira que tocabas un tema bellísimo que ahorita está muy en furor, el tema de la energía masculina y demás, que la energía masculina vista desde la psicología para la mujer es bellísima, bellísima porque es productiva, la energía masculina en una mujer es deliciosa para todas las mujeres que nos están escuchando. Ese no es el problema. La energía masculina es bellísima, porque lo que tú mencionabas, haces, pones, propones, dices, tomas decisiones, haces este tema, vamos a este lugar, vamos a este otro, ¿qué te parece si esto? Acciono. Eso es la energía masculina y lejos de lo que se cree, estos sí son mitos y leyendas, a muchos hombres nos encanta la energía masculina de una mujer. A muchos hombres nos encanta, nos fascina la energía. Hay otros hombres que no. Claramente, hay hombres que les aterra, tan así que apenas ven la energía masculina de una mujer, media vuelta y chao. Media vuelta y chao, porque te encuentras y, uy, no, ¿esto quién es? No, chao, me voy. ¿Sí? Pero el tema de la energía masculina de hacer, de proponer, qué delicia, que dos energías masculinas no se la pueden llevar. Pues son creadoras también de que pueden llegar a hacer muchas cosas juntos. El punto es el rol de supermacha. El punto es cómo disfrazas y en qué empacas esa energía masculina, que fue lo que tú dijiste. La crítica, el tema de hazlo, pero mira esto, pero mira lo otro, en el rol de supermacha, que ese es otro tema. El rol de supermacha, ese rol en la psicología, lo que está marcando es el exceso de la energía masculina que nunca es suficiente, incluso así lo hagas tú, así lo hago yo, nunca va a ser suficiente. Siempre me va a quedar mal, siempre debía haberme esforzado más. Pero ese tema eso es lo que ayuda, el tema de la energía masculina, que por el contrario, mira las grandes dificultades cuando una mujer no tiene la energía masculina. Le cuesta trabajo incluso hasta tomar sus propias decisiones, hasta si me levanto de la cama o no me levanto, y casi que me da igual.
porque me da igual quedarme aquí sentada. ¿Para qué me levanto? No hay energía masculina, no le encuentro la fuerza, no hay mi instinto y esto que estamos hablando de Marte en Piscis y este eclipse y esta parte de productividad o lo que tú decías, lo dejo a Piscis, lo dejo suelto, lo dejo a la deriva porque mi energía masculina no me da ni para levantarme y me da igual hacer o no hacer o que pase lo que tenga que pasar y yo mejor no intervengo acá. Y mira, y cómo es importante con un Neptuno-Saturno entrando en Aries, que lo que se pone en aterrizaje de la conciencia es esa energía masculina. ¿Y qué es? Jung lo definía prácticamente de una manera muy rápida. ¿Qué quiero y cómo lo logro? Punto. ¿Qué quiero? Me he preguntado qué quiero y cómo lo logro, cómo voy por ello, ¿sí? Ah, no, pero Juan Carlos, es que se nos enseñó que es mejor ser como Eva, la sumisa, mejor no querer, mejor que la vida vaya pasando por donde tenga que ir, no definir nunca, buscar figuras parentales que siempre me contengan, no pasa nada, ¿sí? Cuando fíjate, a nivel de lo vincular, no hay nada más rico en lo femenino y en lo masculino, ¿no? Tú te las das de varón, que dices, yo voy y conquisto a la mujer que quiero y no sé qué. Falso. Lo que sucede es que lo femenino te ve, te encuadra, te echa el ojo y dice, voy por él. Y ahí sí, la otra persona que te está yendo es cuando tú dices, ay, la conquisté. Sí, sí, sigue creyéndotelo, papito, sigue creyendo que... Y la mujer con su energía masculina le permite al varón que diga eso. Sí, él me conquistó, así. Sí, 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 así es. La mujer que fíjate que la mujer es tan auténtica y tan autónoma. Fíjate que ella tiene, yo diría que hasta podría ser autogenerativa No se en lo todos pelea. sentidos, ¿sí? Entonces, la mujer inteligente, y esto es muy del eclipse de Virgo, y muy, quitémosle la mujer inteligente, la parte yin inteligente de hombres y mujeres o de LGBTI y demás, la parte femenina yin inteligente es la que sabe que tiene cómo hacerlo, sabe cómo hacerlo, pero ayúdame. Y además, ay, sí, te voy a dar la razón, sí, tú eres el que brilla, tranquilo, tranquilo. O sea, porque se tiene tan a sí mismo que no necesita estar siendo reconocida o siendo tan visible. Sí, créete el cuento. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé quién conquistó a quién. O sea, yo sé quién fue por quién. Sí. Esa es la parte que nos invita todos los tránsitos de este mes de marzo. Júpiter despertando en Cáncer, poniéndose directo, un eclipse que le hace un trígono, un aspecto muy de... Los trígonos son aspectos de acción. También cabe aclarar que es que a veces se nos olvida que hay el trígono, o sea, me siento porque esto está en trígono. Y sí, el trígono es acción, o sea, es el mejor momento de ponerme en acción. Por el contrario, el trígono está diciendo muévete. Ahora es el momento de moverte. De hecho, el trígono está formando, claramente de ahí viene la palabra triángulo, 120 grados, y esto en la parte de acción hace referencia al rojo, hace referencia a lo que aviva, hace referencia incluso al fuego mismo, que da la capacidad de movimiento. Entonces, por eso mismo es que se habla de que es un aspecto muy favorable, no porque se dé porque sí, sino porque es el mejor momento de accionarlo. Entonces, creo que ahora con Marte también que está haciendo lo suyo, Mercurio, si tienes las manos llenas, desocuparlas. Y si las tienes desocupadas, agarra. Por A o por B, como que nos está invitando el mes de marzo también a hacer todo este trabajo de conciencia, con herida, con dolor, con nutrición, con tema, ¿no? Porque esto también le puede caer muy bien al que está con las manos vacías y bueno, si hay que soltar, pues yo ya vengo suelto. Yo ya vengo suelto hace rato, o yo ya vengo suelta hace rato, no es Hace por el falta. contrario, agarrar. Javier, ayer tuvimos el último día, el día 28 de febrero, del mes de la fiebre, de lo febril, Ah, del intenso verano o el intenso invierno.
donde se vieron las tormentas más salvajes en el hemisferio norte y el calor más intenso en el hemisferio sur. Y salimos de este febril momento para entrar en el mes número 1 del año que se llama marzo. Marzo, Marte, capacidad de ir por lo que quiero, definir qué quiero y cómo llego a tomarlo, a adquirirlo, a potenciarlo. Hoy cambiamos la vibración del año. Ujú. Hoy estamos arrancando, ahora sí, eh, fíjate, y en todas las tradiciones. Ayer escuchaba a una persona muy sabia de los muiscas hablando en su dialecto y demás. Fue casi que una clase magistral. Y el hombre nos decía, en Bogotá existen dos cerros, Monserrate y Guadalupe, que tienen dos nombres. Y ahí se miden los solsticios y los equinoccios. Yo no sabía que acá en Bogotá había esa tradición de poder mirar por donde sale el sol en Monserrate, por donde sale el sol en Guadalupe, está marcando solsticios y equinoccios. Yo, wow. Y me decía, los muiscas celebraban el 21 de marzo o el 20 de marzo también como el inicio del año. ¿Sí? Fíjate, me pongo yo de mucho mitológico y junguiano a mirar solo por allá Afrodita, a Zeus, no sé qué, y aquí nomás está Chía, bueno, hay muchas mitologías preciosas que yo creo que necesito profundizar en ese proceso. Voy a ver si traigo un invitado a una persona de estas que saben tanto de estas mitologías latinas y colombianas, de los muiscas y, bueno, en fin. Bueno, entonces a lo que voy con esto es que este mes, el 20 de marzo, tenemos la puerta más importante, el equinoccio. ¿Sí? Tenemos a Júpiter directo, los últimos momentos de Júpiter en Cáncer. Hay que aprovecharlos. Arrancan ahorita en marzo hasta julio de este año en un ritmo en donde podemos hacer una repotenciación de nuestra historia, donde podemos hacer una renarrativa. Y este eclipse está poniendo también en evidencia todo ello porque es la luna llena previa a este año nuevo que arranca. Entonces, marzo, bello, disfrútalo, gózalo. No es cualquier cosa este marzo. Marzo ya arranca con todos los temas y que va a ser, además que está en el grado 15, mira cómo tenemos prácticamente marzo, abril, mayo, junio, unos 4 meses de velocidad, con Júpiter aclarando muchos temas emocionales que estaban cerrando. Bueno, fue una charla preciosa. Gracias, amigo, por este domingo. Gracias también a todas las personas que opinaron, a todas las personas que nos acompañan en estos periódicos astrológicos con el grande de la astrología, Juan Carlos Gómez. Qué rico, qué delicia compartir acá, colocar frases, palabras, simbologías, ejemplos, apoyados siempre desde la psicología con una única intención: generar ese espacio y generar ese ambiente de quedarnos con algo para la vida que nutra. Nutra, nutra, nutra. Esa es la finalidad de nosotros de estar los domingos acá seguidos por la pasión y que nos nutra algo, se nos quede. No somos los dueños de la verdad, somos dos personas también del mismo proceso, pero que tomamos voz para darle también lectura a lo que los pasos del universo, los eclipses, los movimientos, las lunas llenas, los planetas, algo nos están contando y levemente, no por fanatismo, es claro y la misma masa colectiva lo está mostrando. Ya no son temas de si creemos o no creemos, ya eso quedó en el ayer, eso quedó desde el 2020 hacia atrás. Ya pasa a ser una bitácora, ya pasa a ser un tema, un libro que hay que aprender a leer, un libro más que la vida nos está diciendo, ahora estamos listos, ahora estamos preparados y ya tenemos esa velocidad y esa vibración de conciencia para poder entender este libro de qué viene, poder ponerle palabras, poder traerlo a lo vivo. Esa es nuestra función los domingos. También gracias a ustedes porque hacen parte de los programas matutinos. Gracias también por sus cariños, Juan, porque nos hemos gatillado y nos hemos compartido también sus comentarios en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube a las nuevas personas. Gracias también por ese apoyo y por ese mensaje, que eso también no crean, es lo que nos motiva a nosotros a tocar un tema y a estar compartiendo con ustedes aquí. Y a ti, obviamente, Claro. amigo, feliz 1 de marzo para este nuevo Vuelta al Sol. Feliz 1 de marzo. Y yo creo que lo más importante en eso que mencionas, porque se trata de creer o no creer. ¿Tú crees en la astrología? No, porque es que es un lenguaje. Yo no creo en un lenguaje, yo lo hablo. ¿Sí? El lenguaje y lo que tratamos de hacer acá, domingo a domingo, es aportar nuevas imágenes a una vivencia que estamos ya teniendo, que además estamos tan acostumbrados
a comunicarnos y a vivirlo de una forma tan literal. Y lo que buscamos con estos espacios es activar la parte simbólica, que tú puedas ver que la vida no es tan literal, que detrás de cada literalidad hay un símbolo. Y cuando tú aprendes a leer esos símbolos, sales de una cadena de sufrimiento absurda, porque empiezas a darle matices y lo empiezas a ver desde otros ángulos. Y la invitación con todas estas imágenes que buscamos aportar es que salgas de una concepción de la realidad literal y absurda para empezar a ver que todo siempre tiene varios ángulos, varias formas de verse. Desde ahí está, bellísimo. Nos vemos el próximo domingo con otro tema, a ver qué más nos trae marzo, seguramente Vemos otros el puntos próximo domingo yo importantes. desde Argentina, desde Buenos Aires, vamos a ver cómo ¿Cómo cuadro eso, porque sale? ya no tengo permisos de domingo acá con Javier. Ya Juan Carlos, eso ya se supo que Juan Carlos ya hizo uso de de sus dos tickets. Entonces Un ya, abrazo, ya amigo. veremos cómo sacamos ese espacio. Un abrazote. Gracias. Cuídate. Abrazos. Chao. Chao.